Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca del origen de los tipos penales. Yo soy Abraham Cano, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública por la Universidad Abierta y a Distancia de México y estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, ¿por qué se necesita el derecho penal? Esto lo hablaremos en forma de introducción. Recordemos un poquito el origen del Estado moderno. El Estado moderno nace debido a que un grupo de individuos determinados o indeterminados ceden parte de su libertad a un poder soberano, para que este poder soberano les otorgue la garantía de la seguridad de su persona y de sus bienes. Es así que nace el derecho penal. Nace para la vigilancia y el castigo de aquellos actos o hechos o conductas que se consideran delictivas o que transgreden el pacto social. Recordemos que en el origen del derecho penal, la única fuente de este derecho no era la ley, sino también encontrábamos mucha moral dentro de ello. Tal es el caso de la Santa Inquisición. Bien, en la actualidad, la única fuente del derecho penal es la propia ley. Así lo enmarca nuestro artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer el principio de sin ley no hay pena o sin ley no hay delito. Este nos lleva a decir que el único que puede determinar o tipificar un delito es el propio legislador a través de un proceso legislativo previamente establecido, como lo hacen actualmente. Pues estamos hablando de tipificar, ¿no? Entonces, ¿qué es tipificar dentro del derecho penal? Dentro del derecho penal, tipificar no es otra cosa más que encuadrar una conducta voluntaria del sujeto como un hecho delictivo. Muchas veces estos encuadramientos pueden estar influenciados por el contexto social o económico. Recordemos el caso del feminicidio, que se encuadró el delito de feminicidio no por otra cosa, sino por una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la sentencia Campo Algodonero. De los feminicidios, y llamémoslo así, en Ciudad Juárez. Y muchos otros delitos se ven encuadrados dentro de esto, pero también puede ser debido a los factores reales del poder. Un poquito recordando a Ferdinand Lassalle, que nos habla de esto, ¿no? Que es la influencia de ciertos factores de poder dentro no solo del poder legislativo, sino de toda la organización del Estado. Entonces tenemos tanto delitos que pueden ser beneficiosos como aquellos delitos que pueden atender simplemente a un poder económico para su beneficio. Esto nos lleva a decir que no porque un delito esté tipificado de esa forma es que es justo. Bien, ¿cómo se interpreta la ley penal? Tenemos tres tipos de formas de interpretar la ley penal. La primera es por su origen o por los sujetos que la realizan. La segunda es por los medios o métodos empleados y la tercera es a través de los resultados. Bien, por su origen o por los sujetos que la realizan. Tenemos la interpretación privada o doctrinal. Esta es la que damos los particulares acerca de la ley penal y la que damos los estudiosos del derecho acerca de la ley penal. Muchas veces la interpretación doctrinal sirve como guía para los juzgadores, para que así ellos emitan sus criterios. Tenemos la interpretación judicial o jurisdiccional, que es aquella que dan los operadores del sistema jurídico para resolver los casos en concreto. Esta interpretación se da con el estudio de la interpretación legislativa, si es que existe, y con el estudio de la doctrina. Es así que el juzgador emite una interpretación de esta ley y la dicta en una sentencia, volviéndola obligatoria. Encontramos dentro de esta interpretación las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación a través de los métodos que establece la ley para realizar jurisprudencias. Es por ello que la jurisprudencia no es una fuente de la ley penal, sino es una interpretación de esta norma. Ahora tenemos también la interpretación auténtica o legislativa. Esta interpretación se apega directamente a las palabras del legislador, o bien a las leyes que vienen después, donde el legislador aclara en qué sentido legisló esas leyes. La interpretación gramatical se da en sentido
en el que se le hace un apego estricto a las palabras empleadas por el legislador al crear esta norma. No se hace una interpretación más allá de ello. Son las palabras que dicen la norma sí o sí. Y tenemos la interpretación lógica. Esta atiende a desentrañar el espíritu de las normas y también atiende a que esta norma esté conforme a todo el sistema jurídico mexicano, desde tratados internacionales, la propia Constitución y las normas que van bajando de nivel en nivel según la pirámide estructural del sistema jurídico mexicano. Tenemos también la interpretación declarativa, que no es otra cosa más que apegarse estrictamente a las palabras que dice la ley, y tenemos la declaración extensiva. Esta también busca desentrañar el espíritu de la ley y busca ir más allá de la literalidad de las palabras. No solamente lo que dicen las palabras, sino lo que el legislador trata de regular. Bien, pues tenemos también la interpretación a través de sus resultados. Tenemos la interpretación restrictiva, que se apega totalmente a lo que la letra de la ley dice, y la interpretación progresiva. La interpretación progresiva no es otra cosa que ir interpretando la ley sin hacerle modificaciones para que se adecue al contexto social que se vive. Bien, es el caso de muchas leyes que tenemos en México que no se han modificado y sin embargo los juzgadores, a través de sus criterios, la interpretan de forma progresiva para ampliar la protección y la garantía que nos den las leyes. Ahora, para estudiar la ley penal también tenemos que entender hasta qué límites de validez tiene esta ley. Tenemos 4 límites de validez. El primero es en cuanto a su materia. El segundo es en cuanto al espacio. El tercero es en cuanto al tiempo. Y el cuarto es el ámbito de validez personal de la ley. El ámbito de validez de la ley penal en cuanto a su materia está regulada por el artículo 124 de la Constitución. Este nos dice que aquellas actividades o funciones que no estén establecidas para los servidores públicos federales se entenderán reservadas para los estados y la Ciudad de México. Es así que tenemos el ámbito de validez en competencia penal común y la competencia penal federal. Tenemos un código federal penal y tenemos los códigos estatales penales y también tenemos las leyes especiales penales. Dentro de las facultades del Congreso está emitir este código y también emitir estos delitos especiales. Sin embargo, para saber diferenciar bien entre el ámbito penal federal y el ámbito penal común, tenemos el artículo 50 en su fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro del Poder Judicial de la Federación. Dentro de esta ley orgánica se enlistan aquellos delitos que serán de competencia federal. El ámbito de validez espacial de la norma penal está regulado por el artículo 1 y 2 del Código Penal Federal y también por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1 del Código Penal Federal reconoce la territorialidad de este código, dice que es válido en toda la República Mexicana. Esto determina en qué territorio será válido o no y lo limita dentro del territorio mexicano. Sin embargo, el artículo 2 reconoce la extraterritorialidad de este código. Es así que aquellos delitos que sean planeados en el extranjero y cometidos dentro del territorio o que afecten dentro del territorio podrán ser punibles. También reconoce el hecho de que un delito cometido en un buque de carga o bien cometido en una aeronave que lleve matrícula mexicana serán castigados en nuestro país. También se reconoce que aquellos extranjeros que cometan un delito en nuestra nación podrán ser castigados. Pasa algo especial con el artículo 133 de la Constitución, pues este nos dice que los tratados internacionales y los convenios internacionales de los que México sea parte formarán parte del sistema jurídico mexicano y formarán parte de la ley suprema de nuestra nación. Es así que tenemos delitos que son castigados y que México reconoce en nuestro país, pero que no están tipificados dentro de las leyes mexicanas, estrictamente hablando, pero sí están tipificados dentro de los tratados internacionales. Tal es el caso de los crímenes de lesa humanidad que se encuentran castigados por la Corte Penal Internacional. El ámbito de validez temporal de la ley
se encuentra marcado por la propia ley. Y esto lo digo debido a que la única fuente de la ley penal, como ya lo vimos anteriormente, es la propia ley. El artículo 14 de la Constitución establece que no se podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona, pero también nos establece que no puede haber pena sin ley previamente establecida o un delito que no esté previamente establecido como delitos por una ley emanada del Poder Legislativo. Recordemos que con la reforma de derechos humanos que hubo en México se agregó otro principio, que es el principio pro persona. Antes de este principio pro persona se fijaba la interpretación de la ley de forma retroactiva bajo lo señalado por el Código Penal Federal. Sin embargo, con el principio pro persona se busca dar siempre la mayor protección a toda persona, es decir, se interpretan los tratados internacionales, se interpretan las leyes mexicanas, se interpreta la Constitución para así darle mayor protección a la persona y no violar sus derechos humanos. El ámbito personal de validez de la ley penal. El artículo 13 de nuestra Constitución nos establece que no pueden existir ni fueros ni tribunales especiales en nuestro país, salvo el caso del fuero militar, que éste se ve limitado por aquellas faltas graves o hechos delictivos que sean cometidos en contra de cualquier persona que no pertenezca a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Otro caso especial es el caso de los altos funcionarios, que se les otorga una protección constitucional. No es un fuero, es una protección especial constitucional para el pleno ejercicio de sus facultades. Y estos servidores públicos solamente son aquellos que se encuentran enlistados en el artículo 108, 110 y 111 de nuestra Constitución. Sin embargo, esto no quiere decir que estos servidores públicos no puedan ser castigados por la ley penal. Simplemente quiere decir que existe un procedimiento especial para castigarlos. Esta es la declaratoria de procedencia, también conocido como juicio político, que se hace en contra de estos servidores públicos. Después de esa declaratoria de procedencia, que lo que busca es otorgar esa protección constitucional para que no haya una persecución política en contra de estos funcionarios, es que se pueden poner o sancionar las responsabilidades penales o administrativas cometidas por estos funcionarios públicos. Otro caso especial lo tenemos dentro de las inmunidades diplomáticas que le otorga México a los funcionarios de alto rango que se encuentran en nuestro país de otros gobiernos. Esto se encuentra dado por el Tratado Internacional o Tratado Multilateral sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, mismo tratado que México ratificó en 1962. Que una ley determine que una conducta sea un delito no quiere decir que ésta sea justa. Esta puede estar influenciada muchas veces por la moral o por otros intereses. También puede estar influenciada por el contexto histórico y social. En la antigüedad y en la actualidad siguen habiendo castigos en contra de personas que no deben de ser castigadas. Siguen habiendo delitos que no deben de ser delitos. Es por ello que retomo esta frase del maestro Michel Foucault y retomo esta imagen. No porque un delito esté fijado en la ley significa que este delito va a ser castigado, y menos en nuestro país, en el que predomina y gobierna la incompetencia de nuestros servidores públicos y la impunidad. Muchas gracias.